Buenos días, Trujillo, región La Libertad, Lima, Perú y el mundo. Somos Alerta Jurídica, programa de orientación legal y análisis político. Gracias a todos ustedes, mis amigos que ya nos están, amigos y amigas, para no perder la modernidad. Gracias a todos ustedes, los que nos vienen siguiendo ya, nos están acompañando para tocar el tema hoy día principal, lo que es la ley que se ha conocido, la nueva ley a quien hemos invitado a... Bueno, el doctor lo movió aquí. El tema que vamos a tratar hoy día es: recortan derechos, decreto legislativo 1595, regularización de la propiedad de inmuebles. Ojo, ya hemos invitado también al experto, ¿no?, que es el doctor Javier Ocampos, para que nos hable al respecto. Gracias ya por su colaboración, ya lo tenemos a esto. Pero por eso vamos a darle de una vez lectura también ya el hermano Cristiano nos está recordando que estamos en hora de recordar la reflexión para el día de hoy. Es el Salmo 119 y dice, ¿no? Entonces no me sentiré avergonzado cuando analice tus mandamientos, ¿no? El rey David a Jehová. Te alabaré con un corazón recto cuando aprenda tus justas sentencias. Obedeceré tus normas, no me dejes completamente abandonado. Sigue diciendo David. ¿Cómo puede un joven mantener limpio su camino? Estando en guardia y actuando de acuerdo con tu palabra. Te busco con todo mi corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Atesoro tus palabras en mi corazón, para no pecar contra ti. Alabado sea así, Jehová. Enséñame tus normas. Con mis labios declaro toda la sentencia que has dictado. Me alegro más con tus recordatorios que con cualquier otra cosa de valor. Reflexionaré en tus órdenes y tendré los ojos puestos en tus caminos. Y sigue diciendo, porque es un poco más largo, ya todos los que deseen seguirlo, esta reflexión se ubica en Salmo 119. Todo el Salmo 119, el rey David, en una de sus alabanzas, agradecimientos y pedidos que le hace a Jehová, el rey de Israel. Bien, hasta ahí llegamos. Gracias, hermano Julio, ha sido usted muy amable. Los que no quieran que se repita, lo pueden, de un momento dejamos grabado el programa para que lo puedan repetir. Y ahora sí vamos al tema central, ¿no? ¿Perdón? Nos puede, claro, cada ingeniero nos está haciendo recordar que ya estamos en TikTok. Alerta Trujillo, el TikTok. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida al doctor Javier Ocampos. Muy buenos días, doctor. Gracias por atender nuestra invitación para el día de hoy. Usted nos ilustre en esta nueva ley, en este nuevo decreto legislativo 1595. Muy buenos días, señor Telmo. Como siempre, agradecido por la gentileza que tienen ustedes de invitarnos a este programa para compartir algo sobre algunos temas, en este caso novedosos, sobre la propiedad inmueble, ¿no? Doctor, algo, usted le ha dicho la palabra y algo así parecido nos dijo ya alguien, no sé si es su alumno, pero parece que es abogado, alumno suyo de repente. Dice, parecía que ya se habían acabado las normas sobre todo lo que es la reforma urbana y sigue esto que preocupa, dice, ¿no? Bueno, usted nos va a explicar eso más adelante seguramente. Este es algo que siempre se ha hablado como reforma urbana, ¿no? En algunos sentidos, bueno, en otra época revolucionaria se hablaba de la reforma en otra forma, pero ahora como que quiere solucionar a que hubiera como que cada cierto tiempo alguna junta de especialistas, digamos, en el derecho de la propiedad, quisieran dar mayor confianza, mayor garantía a las inversiones. Y es que entiendo que quieren ir actualizando, y por eso es que la finalidad de este presente decreto es coadyuvar al saneamiento físico, ¿no?, ilegal, bueno, de los predios de la propiedad,
y perfeccionando el derecho de la propiedad, de lo cual usted es un estudioso. ¿Nos podría ampliar realmente la finalidad de este, cómo lo entiende, cómo lo ve usted a este decreto legislativo? Claro que sí, con todo gusto. A ver, en realidad esta norma lo que pretende regular son temas que ya vienen regulados por otra norma que actualmente está vigente, que es la ley 27157. Este decreto legislativo en su parte considerativa expresa que la idea de esta nueva ley es actualizar esos conceptos y una serie de procedimientos que fueron regulados originalmente por la ley 27157. Un poquito como para ponernos en contexto, si me permite, Claro. yo quería explicarles que la ley 27157 es una norma que entró en vigencia en el año 1999 y esta norma, que era conocida como ley de regularización, o que es conocida porque aún sigue vigente, que es la ley de regularización de edificaciones y de régimen de propiedad exclusiva y común, lo que es ahora propiedad horizontal, tenía 3 capítulos. Un capítulo que era dedicado al procedimiento de regularización de edificaciones, otro capítulo que regula actualmente todo lo que es el régimen de propiedad horizontal, en esa ley regulado como ley, régimen de propiedad exclusiva y común y régimen de copropiedad e independización, y otro capítulo en el cual se regulaba todo el procedimiento para la declaratoria de fábrica. A los pocos años, al 2008 más o menos, para ser exactos, se deroga un capítulo de esta norma que es el que regulaba todos los procedimientos administrativos referidos a licencias de edificación, porque entra en vigencia la ley 29090, que es la ley que ahora regula los procedimientos de edificación, de licencias de edificación y de habilitaciones urbanas y otros procedimientos conexos. Hace algunos meses se ha emitido otro decreto legislativo, el 1568, en el mes de mayo, a fines del mes de mayo, que ahora va a regular lo que es todo lo referente a la ley de propiedad horizontal, ¿no? Con lo cual entendemos que hay otro capítulo de esta ley 27157 que habría sido derogado. Y digo que habría sido derogado porque esa norma se encuentra en lo que nosotros los abogados llamamos vacatio legis, es decir, está de vacaciones hasta que no se apruebe el reglamento y ya entre en vigencia. Y ahora, este decreto legislativo 1595 está derogando todo lo referente al procedimiento de regularización de edificaciones y otros procedimientos no contenciosos que permitían sanear algunos aspectos de los inmuebles contemplados también en la ley 27333. Entonces, en principio, esta norma lo que busca es unificar todos estos procedimientos en un solo cuerpo normativo y se entiende que actualiza algunos conceptos que no quedaron especificados en la norma anterior, pero que la jurisprudencia, sobre todo la del ámbito registral, a lo largo de estos años, repito, es una norma que está vigente desde el año 1999, ya casi 24, 25 años que está vigente esta norma, y que a lo largo de este tiempo la jurisprudencia registral ha ido, a partir de este cuerpo normativo, ya generando nuevos procedimientos de saneamiento, ¿no? Y esta norma lo que hace es recopilarlos en un solo cuerpo normativo, y derogará pues finalmente todo lo que es la ley 27157 y nos quedaremos con esos procedimientos regulados a través de esta ley y su reglamento que oportunamente tendrá que ser aprobado, ¿no? Entre paréntesis, podría decirse pues que se está superando problemas que se han suscitado durante estos veintitantos años a raíz del desarrollo urbano que ha habido en todo el Perú realmente, ¿no? Y que ojalá se siga desarrollando. Digamos que sí, ¿no? A ver, otro aspecto que quizás me olvidé de resaltar, que quizás es el más importante, es que esta norma lo que busca, en el fondo, igual que la 27157, es formalizar aquel conjunto de derechos de propiedad y edificaciones que han estado en el ámbito de la informalidad, que finalmente pues es un problema sustancial en nuestro país, ¿no? Decía un estudioso del derecho inmobiliario, finalmente, porque a veces escucho comentarios de decir que la informalidad es muy perniciosa en el tema, en el ámbito inmobiliario sobre todo, y tiene razón quizás, ¿no? Pero lo que a veces poco se reflexiona es que el ciudadano común y corriente termina metido en este mundo de la informalidad porque no le queda otra alternativa. No, mientras se espera la ley, los reglamentos, no construyes, no adquiere, bueno, no decide, etcétera. Exactamente, o sea, las decisiones administrativas a veces no llegan en tiempo oportuno o cuando llegan
más que facilitarle la vida al administrado, lo que hacen es complicarle y no le queda otra opción al ciudadano que en este caso en particular, que desea tener un inmueble, una vivienda para vivir o probablemente para dedicarlo a su actividad comercial, no le queda otra alternativa que lamentablemente ir por el camino de la informalidad. Entonces esta ley lo que pretende es a ese gran cúmulo de inmuebles que está en el ámbito de la informalidad poder finalmente formalizarlos, ¿no? Doctor, esto nos hace pensar de que va a haber, bueno, no es que va a haber, ya con el reglamento seguramente lo habrán tenido en cuenta, con los cientos o miles de propiedades que hay que se acogen a la prescripción de dominio, porque son anteriores, ¿no? La mayoría de las prescripciones de dominio son de años de acuerdo como dice la ley, ¿no? A ver, o sea, en esa época cuando se aplica, retrocedemos los años para aplicar la ley, etcétera, o solicitar una prescripción de dominio, normalmente pues no había una referencia a lo que era la expansión urbana, no estaba normado, digamos, las construcciones, etcétera. Claro, lo que pasa es que, a ver, precisamente la ley 27157, el legislador cuando emite esta norma se da cuenta que si su objetivo era regularizar edificaciones, porque finalmente estas edificaciones constituían en definitiva un gran patrimonio económico que no estaba siendo adecuadamente explotado ni validado porque no tenía un reconocimiento legal, porque finalmente eso es lo que dice la ley, lo que busca es obtener el reconocimiento legal de estas edificaciones. Para llegar a esa solución, el legislador también se dio cuenta que muchos de estos derechos, en estricto el derecho de propiedad, no se encontraba debidamente saneado. En términos simples, no se encontraba titulado. Entonces, genera unos procedimientos notariales no contenciosos en el entendido que la mayoría de los casos, o la gran mayoría de estos casos, ya no hay contención, no hay un conflicto de intereses, sino gente que ha ido adquiriendo de manera informal estos derechos, pero que lamentablemente no pudo sanearlos conforme a ley en su oportunidad y por ende no pudo acceder al registro. Entonces, en paralelo con estos procedimientos simplificados de regularización de edificaciones, creó otros procedimientos de saneamiento de la propiedad informal, para decirlo de un modo, propiedad urbana informal, ¿no? Claro, en la propiedad. Además, perdón, si me permite, también incluyó otros procedimientos para sanear las características físicas del predio. Me refiero a el área, linderos y medidas perimétricas. Esa era la pregunta que... Entonces, esos procedimientos, en el desarrollo que han tenido en estos 25 años la aplicación de esa norma, se ha ido descubriendo una serie de supuestos que, como repito, han sido recogidos por la jurisprudencia registral, mecanismos de simplificación que han permitido sanear otros supuestos en los que se requería el saneamiento, sobre todo de las características físicas del predio. Y esos supuestos que ha ido desarrollando poco a poco el Tribunal Registral están recogidos, se supone, estarían recogidos en esta nueva ley para uniformizar todos estas novedades que trajo en su momento la 27157 y que se han ido generando ahora en el tiempo con su ejecución, ¿no? Por un lado, entendemos también que debe facilitar, en el caso que usted ha hecho mención, el procedimiento, el paso de las edificaciones en cuanto a el perímetro, las áreas, linderos, probablemente facilite para poder escribir en los registros públicos, ¿no? Con las normas establecidas. Así es, mire, la ley particularmente, y me va a disculpar que hable en primera persona, he tenido oportunidad a lo largo de estos años ver cómo se ha ido aplicando. Usted es el experto de ese. Cómo se ha ido aplicando la ley 27157, y yo particularmente considero que ha sido una herramienta muy valiosa, porque además de todo esto que le he hablado, otro de los fuertes beneficios que, por ejemplo, promueve esta ley 27157 o que permite, es que el mecanismo de regularización de edificaciones tenga tal fuerza que a su vez permita independizar aquellas áreas que forman parte de un predio matriz sin necesidad de transitar por un procedimiento administrativo municipal donde muchas veces es totalmente imposible de poder hacerlo. Entonces, es una herramienta muy poderosa, a pesar de que tiene sus cuestionamientos en algunos sectores, porque dicen que alientan la informalidad. Yo, como le repito, tengo una apreciación muy distinta sobre eso. Insisto, yo creo en que finalmente el ciudadano a veces, o no a veces, sino en la gran mayoría de casos, recurre a la informalidad porque no tiene otra alternativa, y si se me permite, porque además
a veces las mismas municipalidades alientan a este tipo de informalidad. Le pongo un ejemplo bien cortito. La ley 29090, que ahora regula lo que son licencias de edificaciones y habilitaciones urbanas, estableció que no procedía ningún procedimiento de regularización a partir de la vigencia de esa norma. Falso, pues, porque la ley 29090, a lo largo de sus casi 16 años que ya está vigente, ha ido siendo objeto de modificación para permitir ciertas regularizaciones. Pero no solo eso, sino que además hay municipalidades que todos los años, el último trimestre del año, aprueban sus famosas ordenanzas que permiten la regularización de edificaciones. Entonces, el ciudadano, ¿qué dice? Mira, si yo voy a la municipalidad a sacar una licencia, lo más probable es que en la gran mayoría de casos es que me la denieguen. Y si me la dan, voy a tener a la municipalidad haciendo mis inspecciones, que en la mayoría de casos, vuelvo a mi experiencia profesional, no tienen ningún fundamento. ¿Ok? Y entonces dicen, ¿para qué voy a soportar todo esto? Mejor construyo sin licencia, porque estoy seguro que a fines de noviembre, para empezar diciembre, sale la ordenanza municipal que me va a permitir regularizar, y además, todavía más barato, porque no me van a aplicar multas, y si hay una multa que me aplican, me señalan una serie de incentivos que al final, poniendo en una balanza, prefiero hacer eso a tener que transitar por un procedimiento regular. ¿Quién aprueba esas ordenanzas? La municipalidad. Entonces, a veces para comentar un poco sobre la informalidad debería conocerse un poco más nuestra realidad, ¿no? No hacer un comentario a veces bastante abstracto, genérico, ¿no? Sin conocer qué es lo que pasa en nuestro ámbito, ¿no? La ley que usted hace menciona en la 90 y acá también en la que se ha dado, para evitar esos temas largos o que se vayan a juicio o los administrativos en las municipalidades, es que ahora se puede trabajar o se puede solucionar a través de los notarios. Claro, los procedimientos de prescripción que trajo, de prescripción y de saneamiento de linderos y medidas perimétricas que trajo la ley 27157, luego aclarados por la ley 27333, son procedimientos de naturaleza no contenciosa que se tramitan en sede notarial, ¿no? Ahora, lo que hace esta norma también es recoger, como les repito, algunos avances que el registro ya había conseguido a través de la jurisprudencia registral, o sea, de los casos. Le pongo algunos ejemplos. Durante el desarrollo de esta norma, la ejecución de esta ley 27157, el registro también pudo comprobar que había una serie de casos en los que el único defecto que tenía el inmueble era, por ejemplo, el área del predio. El famoso error de cálculo. Con los mismos linderos y medidas perimétricas, resulta que ese inmueble no tenía esa área que se publicitaba en el registro. El registro, con buen criterio, el tribunal, para ser específico, aprobó en su momento, emitió una resolución señalando que era factible rectificar esta área bajo el procedimiento de rectificación por error de cálculo, que en realidad era una cuestión aritmética, ¿no? Por eso es que en algún momento los estudiosos de este tema de saneamiento inmobiliario, si bien estaban de acuerdo con el pronunciamiento del registro en cuanto se permite esta rectificación. Porque avance, para no paralizar la inversión probablemente. Claro, pero el problema que yo siempre vi en este caso es que exigen, o hasta ahora porque sigue vigente, la presentación de un plano avisado. Y en realidad la avisación municipal, en ese supuesto, si es un error aritmético, es un error de cálculo, finalmente es un error matemático, como que no le agrega nada, ¿no? Quizás esta nueva norma, con buen criterio, señala, para mí, en el aspecto que regulan lo que es saneamiento de áreas, linderos y medidas perimétricas, quizás es el mejor avance que tiene esta norma. Señala, por ejemplo, que bastará que se presente un plano firmado por un verificador catastral, o también visado, pero podría hacerse con verificador catastral. Yo hubiese ido más allá, ¿no? Hubiese puesto que lo pudo haber firmado cualquier profesional técnico, cualquier profesional que esté capacitado para ello, un arquitecto, un ingeniero. No creo que necesariamente debería haber sido un verificador catastral, pero ya es un avance en ese extremo, ¿no? Y así hay una serie de procedimientos que tienen nacimiento en sede registral y que ahora esta ley ya los convierte o les da un cuerpo de ley para que puedan facilitar este tipo de saneamientos, ¿no? Acá nos hacen una consulta, nos dice, oiga, esto parece como cuando alguien ha construido en terreno ajeno y los ingenieros no verifican, no confirman.
parecido. Eso ¿No? no, son dos cosas muy distintas, no es Distinta. cuando yo construyo en terreno ajeno, ¿no es cierto? Ahora, puede darse el Se dan supuesto cuenta después que ha construido, dice, y cuando van a registros públicos, no, bueno, ese no es lo otro va, tema. no pasa, pues. No. Ahora, puede ser que haya construido en terreno ajeno, pero si el que es propietario del inmueble no hizo nada, vamos a poner el peor supuesto, no Sí, hizo sí, nada durante 10 años de esa construcción que se hizo en su terreno, lo el prescribe. otro válidamente podría accionar, yo creo ya en sede judicial, porque notarial obviamente ya se generó un Ah, conflicto, una prescripción adquisitiva de dominio, ¿no es cierto? Es cierto que el derecho de propiedad no se pierde por abandono, pero sí podría perderse porque otro lo ganó por prescripción. Pero son supuestos distintos. Acá esta ley lo que regula normalmente son los casos que a diario nosotros vemos en nuestra vida, ¿no? La gente que necesita tener un inmueble, que necesita tener un local comercial, que a veces quiere adquirir un inmueble, pero ir a una habilitación urbana, a sitios donde pudieran adquirir estos bienes les resulta muy complicados y terminan comprando inmuebles en áreas que se fueron lotizando de hecho, ¿no? Siguiendo un procedimiento de habilitación regular y que con el tiempo pues han consolidado su derecho de propiedad y que requieren ahora sanearlo para poder, pongamos un ejemplo, eh, yo cuando adquirí este inmueble era soltero, luego me caso, construyo y resulta que ahora quiero poder darle los pisos superiores a mis hijos para que puedan vivir o construir un nuevo inmueble en los pisos superiores para poder alquilarlo y con eso solventar la educación de mis hijos. Es decir, el derecho de propiedad, como Hernando de Soto decía, tiene vida propia. Y esa vida propia a su vez tiene alguna implicancia económica que puede tener algún beneficio, que ciertamente este puede ser alguno de los fundamentos de que todavía existen este tipo de normas, ¿no es cierto? Entonces, ese es el supuesto que de alguna manera a eso se refiere esta ley, ¿no? De gente que ha ido adquiriendo su derecho de propiedad de manera informal y que ahora se requiere que sea saneado y formalizado para que pueda ser explotado adecuadamente, ¿no? A propósito de lo que usted acaba de mencionar, entonces también es algo muy común escuchar que hay que hacer trámite de independización para regularizar, ¿no? En el caso de las nuevas construcciones que vienen a ser los departamentos. Uh-huh. Claro, Es lo que muy, pasa es que muy común eso. para que se pueda hacer eso, primero hay que regularizar el derecho de propiedad, Claro. luego la edificación y posteriormente hacer estas independizaciones en base a la inscripción de un reglamento interno, ¿no? Y sometimiento a un régimen de propiedad horizontal, como se llama ahora, ¿no? Como se ha vuelto a llamar ahora, porque en realidad siempre se llamó así, ¿no? Pero la regularización en el caso de los condominios, estamos específicamente, General. en algún momento hablamos con usted, por eso ya las inmobiliarias y todo lo demás tendrían responsabilidad en el caso, porque al Ah, final se conoce que ni siquiera lo han entregado como antes a los municipios, ¿no? La sí, edificación estamos hablando. sí, lamentablemente a veces hasta en personas, digamos, naturales o jurídicas que iniciaron un procedimiento normal de habilitación, de edificación, puede que terminen sin concluir estos procedimientos para lograr la independización de las unidades inmobiliarias que están siendo objeto de transferencia o de venta, ¿no? El espíritu que hemos avanzado ya, digamos, en lo que se va a poner en práctica, no sabemos si será en 60, 90 días, porque hablan de también hay que esperar las normas, ¿no? Para los reglamentos, digamos, para poner en la ley en vigencia. Sí, Porque mientras esta ley, no haya... como le decía desde un inicio, esta ley lo que hace es compilar en un solo cuerpo normativo todos estos, lo que ya regulaba o sigue regulando la ley 27157 y algunos avances que se han conseguido a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso desde mi punto de vista está bien, pero hay algunas cosas que está regulando esta norma todavía a nivel de ley que a mí me parecen cuestionables, ¿no? Y que en todo caso habría que esperar qué es lo que nos dice el reglamento para tenerlo un poquito, mucho más claro, ¿no? Pero quizás lo que a mí más me preocupa, nuevamente volviendo a la experiencia que uno Claro. tiene, porque eso lo ve en la realidad, es que se haya restringido la aplicación de este tipo de procedimientos a través de esta norma. ¿A qué me refiero? Esta norma señala hoy en día que solo se aplica a aquellos predios que se va a aplicar solo a aquellos predios que se ubican en suelo urbano.
y reputa como suelo urbano a aquellos que cuando menos tengan en realidad a lo largo de la ley hay una serie de errores que indican, porque por un lado dice que cuenten con habilitación urbana aprobada, no sabemos si interpretar que eso incluye recepción de obras, pero más adelante hablan de proyectos de habilitación urbana aprobada. Entonces, sea como sea, pareciera que lo que quieren decir en esta norma es que solamente van a poderse regularizar bajo este marco normativo aquellos predios que por lo menos tengan o que formen parte de un inmueble que cuenta por lo menos con un proyecto de habilitación urbana aprobado. Ese es el término correcto, porque la habilitación urbana tiene dos etapas: aprobación de proyecto y recepción de obras según la ley 29090. Y eso, en mi opinión, sí restringe los derechos. ¿Por qué? Porque la actual norma, la ley 27157 en su reglamento, artículo 4, define, desde mi punto de vista, de mejor manera cuál es el ámbito de aplicación de la norma. Y señala que se aplica a aquellos predios que son urbanos legalmente, o sea, que transitaron por un procedimiento de habilitación urbana ya concluido, aquellos predios que cuentan con un proyecto de habilitación urbana aprobado, con construcción simultánea, incluso dice el reglamento, y finalmente dice que se aplica también a aquellos predios que forman parte de una zona urbana consolidada. Y fíjese usted, señor Telmo, estos predios que forman parte de zonas urbanas consolidadas, en mi opinión, son o representan el 95% de los casos que se sanean con la ley 27157. Si usted restringe esa aplicación únicamente a aquellos inmuebles que forman parte de inmuebles que cuentan con proyectos de habilitación urbana informal, la aplicación de esta nueva norma, por más novedosa que sea, va a ser casi nula. Por ejemplo, hablemos de Trujillo. En Trujillo, ¿qué zonas que están en cierto nivel de informalidad cuentan con proyecto de habilitación urbana? Que yo recuerde, por ejemplo, San Andrés, Quinta Etapa, que en su momento tuvo una aprobación de una habilitación urbana y nunca llegó a culminarse el procedimiento. Tanto es así que eso ha motivado que la Municipalidad Provincial de Trujillo, con un cuerpo normativo que lo faculta para ello, ha tenido que hacer los famosos CUI, ¿no? Centros Urbanos Informales, para poder sanearlo, ¿no? Pero de ahí en más yo no conozco, sinceramente, que por lo menos en el ámbito en el cual nosotros nos movemos, algún otro caso o algunos otros casos en los que existan predios con estas características. Por ejemplo, otro ejemplo paradigmático ahí en Trujillo es el caso de la Encalada. La Encalada está inscrito como rústico en el registro de propiedad inmueble, pero para nadie es desconocido que objetivamente es un predio urbano, ¿no? Ahí hay alguna discusión ante la disputa que para mí debió haberse hecho hace algún tiempo el tema de la habilitación urbana de oficio sobre esos inmuebles. La verdad que no entiendo por qué no lo hace la municipalidad, porque incluso por esa situación estos inmuebles no tienen pistas ni veredas. Y siempre se tiran la pelota, ¿no? Es que una parte de Víctor Largo, otra parte de Trujillo, pero mejorarían los ingresos prediales. Exactamente, no sé. Qué raro que no. En realidad esa es otra herramienta que no entiendo por qué no la usan. Dice habilitación urbana de oficio. Cuando habla de habilitación urbana de oficio, significa que quien tiene que tomar la iniciativa es la municipalidad, pero muy pocas veces lo hace. Entonces, fíjese usted, con esta restricción, yo me temo que la aplicación de esta norma será casi nula. No sé si el reglamento tendrá la fuerza suficiente para aclarar esto que varias veces lo repite la norma. El reglamento no podría ir en contra de la ley por una cuestión elemental de jerarquía normativa, ¿no? Por eso... Eso también, el problema se crea es porque los mismos municipios no trabajan en terrenos, digamos, que podrían ser rurales, o ¿cómo se llama? Que no tengan los principios básicos para poder urbanizar, pero tampoco ya no es como antes, que se conocen, por decir, ya que usted tocó por esta urbanización que está casi en Víctor Larco, digamos, donde está la vía de evitamiento, y Larco, ¿no? O los dos Larcos, donde se encuentran frente a la comisaría. Esa es una urbanización que sus propietarios lo vendieron como terreno ya urbanizado, y de eso ya no se ve, ya no se ha visto en Trujillo. Entonces pero por ejemplo, tampoco hay avance pues para poder ¿cómo se llama? Desarrollar más la inversión, porque también la ley se lee también que
El espíritu es que hay la inversión también sea garantizada, el inversor tenga facilidades para poder desarrollar mejor su inscripción, bueno, todos los trámites que tenga que hacer de ley, porque no sea engorroso. Por eso en algún momento debe haber habido, no llamemos reclamos, conversaciones de repente con los inmobiliarios, en fin, con los empresarios que están dedicados a la que es la construcción. ¿Algo ve usted por ahí cercano a eso? Bueno, la idea en definitiva precisamente es que se permita la regularización de estos derechos de propiedad inmueble, de edificaciones, para alentar precisamente la inversión privada. Pero ya sea con esta norma o con la anterior, muchas veces sucede lo contrario. Yo le voy a poner un ejemplo paradigmático que me acaba de tocar ver. Hace algunos años, un señor era propietario de un inmueble, un terreno, que él lo ubicaba en una zona que estaba pegadito a un centro urbano informal que regularizó la municipalidad, es decir, en el límite. ¿Por qué no lo regularizó la municipalidad? Lo más probable es que no lo regularizó porque no encontró en su momento en la posesión al propietario o estaba con la puerta cerrada y no lo incluyó dentro de su perímetro del centro urbano informal. Pero objetivamente es un predio que colinda, ya sea por la derecha, por el fondo, por la izquierda, con inmuebles que son totalmente urbanos. ¿Ya? O sea, un poco que estaba adentro. Sí, pero bueno, al no haber sido saneado por la municipalidad, el señor se acoge a la ley 27157, la ley 27333 y logra prescribir el inmueble y logra inscribirlo en registro, inmatricularlo, ¿no es cierto? En el procedimiento de saneamiento que se hace, como era un predio que no estaba inscrito, el registro obviamente le pidió que acreditase cuál era su naturaleza urbana, si tenía naturaleza urbana para que pueda acogerse a la ley 27157. Y en ese procedimiento existen dos documentos expedidos por la Municipalidad Provincial de Trujillo, que son un certificado de parámetros urbanos y edificatorios que acreditaba que contaba con zonificación urbana y un certificado de código catastral, o sea, que implica que el predio formaba parte del catastro urbano, ¿no? Es más, le pone una notita donde le dice, mira, cuando logres sanear el inmueble, vuelves a la municipalidad para definitivamente ya incorporarlo al catastro urbano. Pero sí certifico que te ubicas dentro del catastro urbano. Señor, sanea su inmueble, lo vende a un empresario, este empresario, el año antepasado, el 2022, va al municipio, saca su licencia, el municipio le otorga, antes de otorgar la licencia, fíjese el cuidado que tuvo este empresario. Antes de sacar la licencia, presenta un anteproyecto en consulta. La municipalidad agarra y le revisa su anteproyecto de consulta y le dice si está bien, procede. Con eso, él se acoge a este sistema de evaluación previa de revisores urbanos y obtiene su licencia de edificación. Cuando uno obtiene la licencia de edificación, luego todo el proceso constructivo conforme a ley tiene que ser objeto de supervisión. Supervisores de obra que pueden ser de la propia municipalidad o privados, pero sea privado o sea de la municipalidad, reporta mensualmente o de acuerdo a las visitas que tenga que hacerse el desarrollo que tiene la edificación. El señor culmina su edificación y el mes de noviembre se acerca al municipio a pedir su conformidad de obra, ¿no? Entra su conformidad de obra y el técnico de edificaciones le dice, oye, un momentito, yo he revisado y para mí este inmueble no es urbano. Y no es urbano porque no tiene habilitación urbana. Y le voy a consultar a habilitaciones urbanas si es urbano o no es urbano. Esa consulta ya de por sí es ilegal porque la ley lo prohíbe. Dice, no puede intervenir alguien que no forma parte del procedimiento. Y en un procedimiento de edificaciones, habilitaciones urbanas no interviene. Pero bueno, nosotros le refutamos todo eso a través de un descargo y le explicamos que los predios urbanos no solamente en nuestro país son urbanos porque transitaron por un procedimiento de habilitación urbana. Hay predios que saneó COFOPRI, son urbanos. Hay predios que sanea la municipalidad que no transitan por un procedimiento de habitación urbana, son urbanos, y así sucesivamente. Y este predio, si se quiere, ingresaba dentro de la categoría de lo que se conoce hoy en día como predios urbanos de hecho. Después de esa larga exposición que le hemos hecho, simplemente el funcionario municipal dice, en 2 líneas, no tiene la categoría de urbano, y es más, como no tiene la categoría de urbano, nunca debieron haberte dado licencia. Se trata de un inmueble de 12 pisos, con todos los departamentos vendidos. Es decir, a la hora nona, la municipalidad que debe cautelar eso le dice, ¿sabes qué? No es urbano y por tanto nunca debió haberte dado nada. Y bueno, pues no me interesa, ¿no?
y no te voy a dar conformidad de obra. O sea, ahí tiene usted un clarísimo ejemplo de cómo se alienta la informalidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo solucionar este tema si el funcionario, además municipal, no te da espacio siquiera para exponerle este tipo de situaciones? Y al final todos se tiran la pelota, porque Claro. uno le preguntó a habilitaciones urbanas y después viene de habilitaciones urbanas y dice, le voy a consultar al abogado. Pobre abogado que a lo mejor no conoce mucho sobre estos temas, le va a decir, bueno, depende de lo que digas tú, pues, ¿no? O como me dijeron alguna vez, sí, pues viene al área jurídica, pero yo lo vuelvo a llamar al técnico que está en habilitaciones urbanas y le digo, tú proyectas la resolución que yo la firmo, ¿no? O sea, todas estas situaciones creo que, por eso es que yo hago esta denuncia, en particular, en este caso, de que no se haya considerado o que se permita que estos procedimientos de regularización con este cuerpo normativo novedoso no puedan ser incluidos los predios urbanos ubicados en zonas urbanas consolidadas, ¿no? ¿Usted no cree que lo que usted ha narrado, que no es, no es narración prácticamente, creo que me he expresado mal, lo que usted nos ha explicado, nos ha hecho conocer, este es un problema real en algunas de las municipalidades, pero la mayoría de las municipalidades no tienen pues catastro urbano actualizado, y otros no tienen nada, ¿no? No tienen ni planes de desarrollo urbano. Me ganó usted ya ni planes de desarrollo. Entonces, ¿qué hacer? La ley no contempla eso. Es que es algo que yo vengo reclamando, hace varios años. En el Perú yo creo que el problema no son de normas. En el Perú nos encanta llenarnos de normas. Y de normas que al final, más que normas nos encanta que sean manuales de instrucción. Así como cuando uno compra una computadora, una lavadora y viene tu manual de instrucción, te dice cómo armar las piezas. Nos encanta en general a los funcionarios públicos que el cuerpo normativo diga exactamente cuál piecita de un aparato, cómo debe funcionar. Y no es así. El problema no es de normas. Fíjese, a propósito de los planes de desarrollo urbano, hay una nueva ley que es la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Una ley que es muy novedosa. Yo entiendo que quienes han estado detrás de esta ley tienen muy buenas intenciones. Pero se han puesto a pensar quiénes tienen que aplicar esta norma. Un ejemplo paradigmático, ya que estamos hablando de Trujillo, aunque este caso que le acabo de comentar sobre del ejemplo que le he puesto lo he vivido en Moche y lo he vivido en Huanchaco y estoy a punto de vivirlo en Víctor Larco. O sea, en todas las municipalidades es más o menos el mismo problema. Pero no tiene catastro, es mínimo. No, y hay unos que no tienen ni parámetros, se los inventan porque uno va a sacar el licencia. Entonces yo digo, ¿cómo pretendes que se aplique esta norma si la gente que lo va a aplicar no está capacitada para ello? Así es. A inicios del 2023, tengo la fortuna de algunos amigos que han llegado a ser alcaldes, me convocó a su oficina a conversar algo sobre este tema y le digo, mira, hagamos un ejercicio. A ver, llama a tus funcionarios de desarrollo urbano. Los llamé y les hice 2 preguntas nada más. Les digo, ¿conoce la ley 29090? ¿Conoce la ley de desarrollo urbano sostenible? Y estos funcionarios salieron bastante sorprendidos. Entonces le digo, mira, mi amigo, le digo, si no conocen siquiera estas normas, yo dudo que puedan hacer una buena gestión, porque es básico que conozcas esto. Entonces, a propósito de los planes de desarrollo urbano, en virtud de esta ley 3313, la ley de desarrollo urbano sostenible, el Ministerio de Vivienda fomentaba que los planes de desarrollo urbano se hicieran cuanto antes, porque para que vaya en consonancia con esta norma. Es más, esta norma, si usted revisa por ahí algunos de sus artículos, dice siempre y cuando no estén dentro de los supuestos que regula el artículo 35 de la ley 3313, que es la ley de desarrollo urbano sostenible. Pero ¿qué resulta? Que cuando iban a hacer los planes de desarrollo urbano, mandaban equipos de Lima, que ellos venían con un preformato, pero la realidad de Lima, la realidad de Trujillo, la realidad de Piura, la realidad de nuestro país es totalmente distinta. Cada zona tiene su propia realidad. Sus propias características. Entonces, yo sigo insistiendo, el problema no son las normas, muchas veces, en la gran mayoría de casos, es el problema de quién los aplica. Les decía, un ejemplo paradigmático es Trujillo. ¿Cuántos gerentes de desarrollo urbano ha tenido en el año 2023? ¿Cuántos gerentes de desarrollo urbano y de habilitaciones y desarrollo urbano y de edificaciones en las sugerencias? Complicadísimo poder trabajar así si cada uno que entra realmente, y debo decirlo con mucho pesar, solamente a aprender. Pues. Y no aprenden bien, sobre todo. Y eso es lo peor, ¿no? Y algún técnico maneja, como siempre, la oficina, la gerencia, etcétera, etcétera. Ese es otro cantar. Sí, es complicado, ¿no? Por eso yo aspiro por ahí, a través de algunos amigos, hemos
por ahí logrado contactar a algunos congresistas. ¿En qué sentido? Como este es un decreto legislativo, todo decreto legislativo es emitido por el Poder Ejecutivo en virtud de una delegación que le hace el Poder Legislativo, y estas normas luego pasan a un control por parte del Legislativo. Yo espero y aspiro, aprovechando que va a entrar en vigencia de aquí a algún tiempo, que el Congreso revise esta norma, sobre todo esto que le digo de su aplicación, que la restringen solamente a aquellos predios que cuentan con proyecto de habilitación urbana aprobado, y pueda por lo menos rescatarse la definición de predio urbano que ya contiene el reglamento de la ley 27157. Es más, le comento algo que evidencia cómo se trabajan estas normas sin ninguna coordinación, me parece. El Poder Legislativo, en la Comisión de Vivienda, fíjese usted, ya tenía aprobado por unanimidad y en un proyecto de ley que modifica la ley 27157. Y solo la modifica para decir que ya no se va a aplicar solo para las construcciones culminadas al 31 de diciembre del 2016, sino para aquellas construcciones terminadas al 31 de diciembre del 2020. Ese solo cambio de fechas es sustancial, ¿no es cierto? Porque, yo repito, todo lo demás, de alguna manera, incluso acá yo veo algunos que se sorprenden con el tema de regularización por acciones y derechos, que como supuesto excepcional que trae esta ley. Eso, por ejemplo, eso ya lo dijo el Tribunal Registral hace muchos años, hay hasta un acuerdo plenario que ese aspecto no se califica en sede registral y es responsabilidad del notario. Pero este proyecto de ley, como le repito, cambia la fecha, o sea, en vez de restringir como se está haciendo acá, está ampliando el beneficio, ¿no? Con solo modificar un articulito, y además le da facultades a COFOPRI para que pueda regularizar edificaciones dentro del ámbito de su saneamiento de propiedad. Porque ¿qué ha estado pasando con COFOPRI? COFOPRI venía y saneaba el derecho de propiedad sobre los terrenos, ya, pero tú te quedaste con el terreno, y la mayoría de esos terrenos que sanea COFOPRI en realidad ya existen edificaciones. Chaco, Las Delicias. La gente tiene su título de propiedad sobre terrenos, pero en esos inmuebles ya existen edificaciones desde hace muchos años y nunca se regularizaban, porque cuando iban al municipio podían encontrarse sorpresas como la que les digo. Y yo me encontraba, he tenido problemas cuando alguna vez quisimos hacer algo sobre algún inmueble, algún gerente en la misma municipalidad de Trujillo me dijo, bueno, son predios saneados por COFOPRI, pero no son predios urbanos. Y no nos quería dar un tema de una ampliación de fábrica, creo que fue. Entonces, eso ya lo había trabajado el Poder Legislativo. Y en el desarrollo de ese proyecto han intervenido COFOPRI, SUNAT, el mismo Ministerio de Vivienda. Por eso me llama la sorpresa que después se expida esta nueva norma que prácticamente sepulta ese proyecto de ley, ¿no? Entonces, quizás cuando pase esto a revisión por el Congreso, pueda de alguna manera amalgamarse el proyecto y esta ley y obtener algo que sea mucho más beneficioso para todos lo que estamos con lo que usted está expresando, ¿no? Pues vemos que esta ley, para que realmente se ponga en práctica cuando ya estén el complemento para poderlo poner en práctica, va a ser muy difícil, porque probablemente lo que han hecho la ley están igual que las municipalidades con sus técnicos, a pesar que en el Congreso, sobre todo, que lo ha dejado que lo apruebe el legislativo. Si bien es cierto, ellos tienen comisiones que los asesoran, etcétera, personal, llamémosle pues en este caso los afines de la profesión, abogados, ingenieros, arquitectos, pero no están agilizando, ¿no? Pues la idea está ahí, suena bonito para decir, programamos, probablemente el ministro también se ha mandado la suya, decir, bueno, ahí está, señores, estamos para agilizar las inversiones, o para que haya más inversiones, sobre todo, porque ustedes no, si a usted le consultan si podría invertir, cómo están, usted prudentemente va a decir, primero vamos a hacer lo que hizo ese señor con su edificio, primero puso un anteproyecto para ver si se lo aprueba, y al final igualito. Y lo peor, que después este señor, cómo habrá quedado con bueno, llamémosles ahora los propietarios pues los departamentos. Ya suena a estafa, rompe de cabeza, al final frena las inversiones, etcétera.
Entonces, en conclusión, ¿a dónde estamos dándole vuelta a esto como nos jalamos la colita del perro? No sé, porque Así ahora es. todavía, por ahí no ha tocado usted, ahora van a seguramente a haber nuevos formularios en registros públicos, nuevos criterios, habrá que capacitar, bueno, Exacto, etcétera. Y entonces, exacto. ¿qué hacemos? Esa es otra novela. Mire, y a propósito de lo que usted habla sobre la inversión, yo tengo un caso de unos empresarios de Arequipa que llegaron a invertir, compraron un inmueble aquí en esta zona cerca del colegio militar, ¿no? Que es una zona ya urbana, de hecho, y en la municipalidad de Huanchaco le insistieron que debía ser una habilitación urbana. La inversionista, consciente de ello, hace su proyecto de habitación urbana, se lo aprueban, y cuando viene la recepción de obra, el gran problema que tenía es que qué obra eléctrica y de saneamiento, me refiero a agua y desagüe, le iba a recepcionarse Dalit e Hidrandina si ese predio en los hechos ya era totalmente urbano. No. Entonces, yo discutía con el funcionario del municipio, le digo, la señora, porque yo esa primera parte no la había visto, le digo, la señora transitó por un procedimiento de habilitación urbana que ustedes le pidieron. Ahora que ya lo culminó, conforme ustedes lo han pedido, le dices que no, porque no se ha hecho ni una obra de habilitación. Es que no se iba a hacer ninguna obra de habilitación, le digo, porque lo único que bastaba era que la señora se conectara de su red de agua y desagüe y su punto de luz. Pero ustedes le exigieron un proceso de habilitación urbana. Fíjese que la señora, en ese interín, mientras discutíamos, contrataron al abogado, yo tuve que apelar, hacer un montón de cosas. Lo que está haciendo la señora después de algunos años, y era una empresa importante que venía a vender maquinaria a Trujillo, el mes pasado me llama y me dice, doctor, estoy poniendo en venta el inmueble, si usted conoce a alguien, por favor que lo compre, sabe usted que está muy bien saneado, pero a Trujillo no voy a invertir más. Claro. Lo que el funcionario público a veces no toma conciencia es de eso, ¿no? Orientó pues al inversionista, ¿no? Así como a Trujillo con ese tipo de experiencia, para llamarlo así, no Exacto, invierte. preocupante, ¿no? Porque este cliente, ¿cómo explicarle eso? Lo que él me dice, doctor, en este caso volvemos al de Trujillo, yo he hecho entre proyectos, contratado revisores urbanos, he tenido licencia, supervisor de obra, y ahora cuando ya ha estado todo culminado, la funcionaria municipal, que no tiene poca experiencia porque ya ha pertenecido a otras gestiones, simplemente dice, es improcedente, ¿no? Simplemente vale ir su palabra, punto. Nada más, y en 2 líneas, te dice que es improcedente, y la explicación que nosotros le hemos dado en 10 páginas valió de muy poco, ¿no? Y para esta regularización, pues, de la formalización de las propiedades, que tiene que ver mucho esto, tanto el servicio eléctrico como de agua potable, pues, es otro temita, doctor, que lo tendremos que tocar en otro momento, porque... Sobre todo el tema de las contribuciones reembolsables, que nunca quiere devolver la Ciudadana. Eso es otro gran tema. Y ahí como, eso es algo que ya no se hablaba. Bueno, usted está pues dentro de la temática diariamente. Doctor, adicionalmente, tenemos 2 minutos para las últimas recomendaciones que usted puede hacer ante este eventual digo, porque de repente mañana los congresistas son más inteligentes y se lo tumban a esta... Sí. Esa es nuestra aspiración. Sí, gracias más bien por la pregunta, porque se me iba olvidando. Precisamente cuando sale en vigencia esta norma, alguna de las, o la gran mayoría de consultas de mis amigos ingenieros, arquitectos, que son sobre todo verificadores, era, doctor, ¿y ahora qué hacemos? Porque también ellos son impactados con esta norma, porque como hay una modificación ahí entre verificadores catastrales y ahora verificadores de edificación, probablemente muchos de ellos se quedan sin trabajo, ¿no? Me dice, les digo, primero tranquilidad, porque esta norma, afortunadamente, dice que va a estar en vigencia de aquí, conociéndonos en el Perú, el último día que han señalado ellos. O sea, y ese último día, sumando los 120 días más los 260 días para la decisión del reglamento, es aproximadamente 2 años. Así que, con tranquilidad y durante estos 2 años a trabajar lo más que se pueda para sanear lo que más se pueda. Y lo otro, ojalá que algún congresista o algún asesor de congresista esté escuchando este programa y pueda tomar nota de esta situación. Siquiera uno de los 7 que tenemos acá, ¿no? Claro, tomar nota de esto y que puedan pues hacer los correctivos necesarios. Yo entiendo que esta ley tiene, quizás lo que lo han hecho, tiene el mejor de las intenciones, pero a veces parece que quienes hacen las normas no conocen ciertamente nuestra realidad, ¿no? A capacitarse entonces, doctor. Así es, a capacitarse. Hay que difundir estos temas, ¿no? Porque a veces mucha gente espera que se vea en una norma estos avances, cuando estos avances, les soy honesto, la gran mayoría de estos avances ya están en la jurisprudencia registrada. Vamos a recordarle a punto registral pues que se active para poder usted ya dictar una charla mucho más amplia,
un par de 2 o 3 horas de un seminario sobre este punto, porque aparentemente usted, aparentemente, digamos, la mayoría no lo toma como algo muy importante, pero esto es lo que frena, pues seguimos iguales, todo está igual, el funcionario, llamémosle así, o el técnico sigue ganando, le da igual, no le da progreso, pasa el tiempo, ¿qué pasó? No hay inversión, lo que encontramos son desmontes, sociedades, etcétera, etcétera, pero es prácticamente por los frenos que tenemos ante la falta de, a veces diríamos sentido común, pero ese sentido común también le dice que no se arriesga a firmar nada, porque si no también le va a traer problemas después. Y entonces seguimos dando vuelta. Me hace recordar a un amigo, un directo amigo, el doctor Rolando Acosta Sánchez, que ahora está de vocal en la Corte Superior de Lima. Él siempre conversábamos sobre estos temas, ¿no? Y yo siempre le decía a Rolando, ¿y tú por qué crees que estos funcionarios actúan así, ¿no? A propósito de lo que usted comenta. Y él me decía, Javier, es bien simple, son por los 3 motivos del oidor: por miedo y por miedo, ¿no? Que a veces... Ahí pues se quede ya, que lo vea otro, pues, y se acabó. No le interesa esto. Pero, ¿qué hacemos? No debería ser así. Vamos a la capacitación, creo que es el principal punto que usted tiene que recordar a sus colegas, a los jóvenes, tanto ingenieros, arquitectos, abogados y también inversores, ¿no? En este caso, pues, en las inmobiliarias. Le agradecemos, doctor. ¿Algo más que usted quisiera agregar? No, reiterar mi agradecimiento por esta oportunidad. Siempre creo que este tipo de situaciones son necesarias, que se discutan, que se difundan, porque cuando entren en vigencia, si así lo fuera, irremediablemente van a tener un impacto en la vida diaria, ¿no? De los administrados y de todos nosotros, en general los empresarios, profesionales involucrados con este tema, sin lugar a dudas que va a tener algún impacto, ¿no? Muy bien, doctor. Le agradecemos, pues, por reiterar ese pedido que es para líneas generales y que nos han escuchado, nos escuchan. Lima también nos escucha, como decimos, por eso saludamos a Lima, sabemos que lo graban nuestro programa también, porque bueno, por eso se llama Alerta Registral. Gracias nuevamente, doctor, por haber aceptado. A usted ha dejado unas horas con la familia, seguramente hay playa hoy día, y buen provecho. Pollo Bolívar lo espera, doctor. Gracias, señor Telmo. Gusto saludarlo y quedamos pendientes, doctor. Hay otro tema. Perfecto, a su disposición cuando le estime conveniente. Gusto saludarlo. Muy amable a usted, gracias. Buenos días. Buenos días. Bien, amigos, un tema relevante que hemos podido dialogar con el doctor Javier Ocampo, que también abogado, experto en derecho del saneamiento físico legal, y como ustedes son ya los que lo van conociendo, sobre todo lo que es edificaciones, construcciones, todo lo que es, llamémosle las nuevas, especialistas en lo que es, ¿cómo se le llama esto ahora? Los condominios y todo lo demás, las inversiones, ¿no? Les agradecemos a ustedes por haberlo tenido en cuenta y vamos a los que ya nos están consultando, sí, vamos a tener que volver también a tocar ese tema. Parece que me piden que hable más fuerte y seguimos entonces. Tenemos un tema que no podemos dejar de pasar por lo mismo que somos alerta. Lo hemos alertado ya en otros 9 horas, en otras oportunidades, esta vieja mala costumbre de personas mayores, de personas que tienen dinero, prominentes, diplomáticos, financistas, bancarios, artistas, etcétera, etcétera, ¿no? Es la noticia internacional, mundial, como se le quiere decir, y que está en en todo el mundo, ¿no? En Nueva York, ¿no? La juez Loretta Preska, ese es su nombre, Preska, parece medio italiano, o también medio árabe, del Tribunal Federal del Distrito de Nueva York, ¿no? Ordenó que a partir del 1 de enero, o sea, ya empezaron, pero se hicieran públicos los documentos hasta ahora sellados y que incluyan la entidad de 150 personas en el caso del señor Jeffrey Epstein. Este señor Jeffrey Epstein ya había sido denunciado desde el año 2006, más o menos, había sido denunciado por alguna de sus compañeras compañeros en el trabajo, etcétera, como que él se dedicaba pues a
al tráfico de menores, porque se le implica que ha habido niños también, miren, ¿no? Que eran comprados, hacían pues el tráfico de personas desde muchas partes del mundo, ¿no? Hasta que el FBI dicen que lo estaba ya siguiendo durante varios años, hasta que una vez la compañera de este señor, de este señor Epstein, doña Virginia Giuffre, se cansa y denuncia pues a todas estas anormalidades que él veía, pide el divorcio y pone como condiciones para que se le otorgue el divorcio debido a la vida disipada que llevaba este señor millonario, financista, ¿no? Mundialmente conocido en los Estados, mundialmente conocido mundial, porque en sus relaciones que él ha tenido, en invitaciones en el avión, que los invitaba, fiestas, ¿no? ¿Perdón? La isla ciudad. Algo que queremos resumir es que esto se ve pues en la película, ¿perdón? Sonido de Libertad, una, y la otra es la otra película donde también se conoce, prácticamente se pone a él ahorita en nuestra papelera por las informaciones, el asunto del bien. Que conoce pues el nombre de expresidente de la República, el señor Clinton, dice que habría estado ahí, bueno, no, que habría, es su amigo, es conocido, el señor también otro Donald Trump, y así, entre estos también en otro momento se identifica a Michael Jackson, que tanto se dijo que él se había suicidado, no, realmente murió por X. Otro dice que el médico fue negligente. Bueno, se están abriendo una serie de casos, y durante este año vamos a tener nosotros vamos a buscar a alguien especialista en las cuestiones laborales, psicólogos y todo lo demás, porque aquí vienen pues todos estos comportamientos, porque este es un caso muy grande, ¿no? Es donde hay personalidades, e inclusive ya se conoce de algún peruano. Bueno, pueden estar en la relación, de repente son sus mejores amigos, invitados, por eso, y recordemos pues que las investigaciones que hay en los Estados Unidos normalmente son de confianza, de fe, a pesar que también pueden equivocarse. Acá hace una semana también hemos conocido que el FBI pidió que han tenido detenido a un señor pedido por el FBI para poderlo extraditar también por tráfico de niños, ¿no? En el caso de, ¿cómo se llama? Tráfico sexual. Entonces, esto es algo que vamos a tratar más adelante, pero algo que sí podemos decir con todo, lo decimos con fuerza ya por el tiempo que hemos vivido y todo lo que conocemos. Mire usted, los americanos, por decirlo así, los capitalistas, estos explotadores, son los que son más abiertos con la justicia, ¿no? No sé cuántos años tenemos acá, ingeniero, esperando que sigan investigando a Odebrecht, más otros, ¿no? En el caso de este señor también estaba, me olvidé de explicarle también que el FBI pudo conseguir de que se declarara culpable de tráfico para prostitución, y le iban a dar 18 meses en ese interín mientras esperaba el juicio y todo. Se suicidó, no aguantó el señor, dice que raramente también se suicidó. Encontraron más de 5 o 6 sábanas con la misma sábana que él mismo se ahorcó, y etcétera. Bueno, ya entran las dudas, pero sí se conoció el caso, se conoce, se describe. Lo que no podemos decir de nuestra justicia en la mayoría de casos muy grandes, donde te intervienen pues no solamente financistas, inversores, millonarios, banca, empresarios, para no seguir enumerando. Entonces, este es un tema que lo vamos a tratar más adelante, y lo invitamos a ustedes que nos sigan, estimados amigos, todos los domingos, porque vamos a ir ampliando, vamos a ir mejorando este año en los equipos, en los temas. También vamos a agregarles otro más, como Alerta Trujillo, y esperamos que en TikTok también nos sigan, ¿no? La parte es que vamos a tratar de hacer un poco más simple,
más resumido y podamos explicarles mucho más rápido como debe ser ese tiempo que hay en TikTok. Amigos, les agradecemos y los invitamos a Pollo Bolívar, que ya nos reiteran la invitación, ya está abierto el local, ya el personal está a disposición para que nos atiendan con los mejores pollos de la ciudad de Trujillo. Bolívar Cuadra 6, Bolívar Cuadra 6, Pollo Bolívar, siempre los mejores. Amigos, ahí nos estamos viendo en Pollo Bolívar para degustar los mejores pollos, tamaño, calidad, higiene, etcétera, y con una buena atención. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este diálogo con el doctor Javier Ocampos, y esperamos tener temas interesantes y relevantes como el día de hoy. Gracias Trujillo, gracias Región de la Libertad, gracias Lima, gracias Perú, gracias el mundo. Nos confirman que nos siguen viendo allá en Barcelona. Gracias a todos ustedes.